En este momento tenemos un invitado de lujo desde la ciudad de Buenos Aires. Él es el señor Eduardo D'Alessio, presidente de la consultora D'Alessio, que en este momento ya está con nosotros para analizar la jornada electoral de las PASO ayer en Argentina. Señor D'Alessio, le doy la bienvenida a iNews. ¿Cómo está? Todo muy bien de acá, desde Buenos Aires, en un hermoso día. Siguiendo de cerca los acontecimientos, un país en estado de shock. Ese es un importante graph que tenemos en este momento. Un país en estado de shock, un titular para todos los diarios del mundo, porque yo creo que todos los diarios del mundo están en este momento coincidiendo con usted. Expliquémosle a los televidentes por qué tienen tanto shock, por qué fue tanta sorpresa el triunfo de Milei. Bueno, porque Milei no existía prácticamente como fuerza hace 2 años. Es una fuerza individual de una persona que empezó a legitimar el discurso de la derecha, algo que estaba prácticamente censurado en la Argentina por su historia, donde ser de derecha era ser poco menos que un traidor a la patria. Y Milei legitimó el discurso de la derecha y apareció. Y después de 2 años, frente a fuerzas muy consolidadas en nuestra historia, sacó el primer lugar, cosa que no aparecía en ninguna de las encuestas, razón por la cual deducimos que realmente el votante de Milei es ese hombre cansado de la política, que no contesta encuestas, que no participa y que ha decidido darle un castigo a la partidocracia tradicional, al oficialismo, que es el Frente de Todos, hoy en día Unión por la Patria, y a Juntos por el Cambio, que es la fuerza de oposición que ya estaba saboreando el triunfo frente al oficialismo y que esto realmente le ha causado un perjuicio moral muy grande y de autoestima, lo cual nos llama la atención porque la interna dentro de Juntos por el Cambio ha sido autodestructiva, ha sido feroz, suponiendo que esto no tenía influencia sobre el total, pero los números muestran que indudablemente entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich en su controversia han perdido posibilidades competitivas y salieron segundos y muy cerca del oficialismo, que se encuentra tremendamente hackeado por una situación económica muy adversa, por una inflación de más del 120%, por un 45% de pobreza y otros indicadores que no quiero abundar para no aburrir a la audiencia. No, para nada. Estamos felices con este análisis porque es muy completo mirarlo desde todas las aristas, y es que en la política argentina, por ejemplo, Juntos por el Cambio eran oposición, pero a la interna estaban demasiado divididos. Lo mismo pasaba en el partido de oposición, y llega una figura como Milei, que es un outsider totalmente innovador, con una pinta medio de rockero argentino, a revolucionar la escena política, pero se planta como líder. Es decir, tiene ideas demasiado firmes, demasiado claras, independientemente que la gente esté de acuerdo o no. Indiscutible el liderazgo que ha presentado de cara a lo que va a ser las presidenciales ahora de octubre. Señor D'Alessio, le pregunto, ¿el análisis de estas figuras que se están presentando es un cambio en la política mundial? Yo creo que acá en la Argentina, como en todo el mundo, se está poniendo en juego qué tipo de democracia va a continuar la población. Sabemos que hay una necesidad de reestructurar, y lo que ha pasado en Latinoamérica, en España, etcétera, nos muestra que los partidos tradicionales crujen, y como hizo anoche el ministro de Economía y también candidato, ustedes vieron que reitera los mismos valores y las mismas actitudes que lo han llevado hasta esta situación. Claro. Entonces, es por eso que individuos como Milei, cuando no pueden cambiar un discurso perimido los políticos tradicionales, puede surgir, bien como decían ustedes en la introducción, parecido a Bolsonaro u otras figuras. Pero está algo que también vale la pena reflexionar, que no es lo mismo subir al Everest que tratar de vivir arriba del Everest. Claro, es un Por ahora poco... hemos
Complejo, ese tema es complejo porque las promesas que está haciendo y el discurso que tiene es muy contundente en contra de muchas cosas y ya hemos visto en varios casos de democracias de América Latina y no solamente en democracias que es más fácil hablar y muy difícil hacer. ¿Usted cree y lo que vaticina, digamos, su consultora es que Milei se va a consagrar como el próximo presidente? ¿Usted cree eso? Todavía hay mucho camino por corregir, por pasar. Faltan las primarias y falta el balotaje, la definitiva. Y hace 2 días no podíamos predecir este resultado para Milei. Las encuestas no pudieron determinarlo porque en general tienen un punto ciego y son aquellos que no hablan de política, que no contestan encuestas y también que no se presentan. Y falta todavía una parte importante. Votó menos del 70% de la población, Además, sabiendo que en la Argentina el voto es obligatorio. Dentro de eso, 69% es una de las votaciones más bajas de la historia desde que se inventaron estas primarias, las llamadas PASO, porque la O de PASO está para obligatoria y el 30%, o sea, 1 de cada 3 prácticamente no ha concurrido, ¿verdad? Así que claro. todavía falta mucho camino por recorrer. Interesantísimo análisis, señor Eduardo D'Alessio, de la consultora D'Alessio. Muchas gracias por haber estado con nosotros, entregándonos esta valiosa información para que en todos los países de Latinoamérica vayamos entendiendo cómo funcionan los sistemas electorales de cada lugar. Muchas gracias. A ustedes, que tengan buena tarde.